Perfecto. Entonces, dando inicio a este nuevo sábado, vamos a estar analizando algunas cosas precisamente para este tiempo especial y nuevo que se avecina. Nosotros hemos venido, en todos estos años hemos pasado por muchas etapas de enseñanza. Usted se va a dar cuenta que nunca va a ser igual. O sea, siempre vamos a estar hablando porque así se comporta la palabra de Dios, siempre es nueva, ¿no? Es como si fuera un río fluyendo, ¿no? Y esto de la palabra de Dios es muy lindo porque nunca se repite y aunque a veces leamos probablemente algo que se haya leído en algún momento, siempre salen cosas nuevas. Y en este tiempo vamos a estar recorriendo diferentes situaciones y cosas que competen a todos nosotros. Por ejemplo, el día de hoy vamos a estar analizando un poquito lo que ocurre en esta etapa o en este año o en este momento del año. Y es que todos nosotros o mucha gente se enfoca en, bueno, ahora sí voy a empezar a hacer algo, ¿no? Ahora sí, este es el año de lo que no se hizo en los otros años y es muy chistoso, por decirlo de alguna manera, o un poco jocoso, como la mayoría de la gente está enfocada en qué voy a hacer este año, a qué voy a lograr este año. Y a veces se nos pasa un poquito por alto otra cosa que se llama antes de ponernos a ver qué vamos a hacer, deberíamos estar es agradecidos, ¿cierto? Agradecidos porque hoy estamos todavía aquí y agradecidos por lo que ha venido pasando hasta el día de hoy. La gratitud es un tema muy importante dentro del reino de Dios porque vamos a leer una situación que ocurrió en la Biblia que nos demuestra claramente cómo Dios está esperando que seamos agradecidos con Él. Y esta porción bíblica que vamos a estar analizando el día de hoy, para mí es muy importante porque claramente una de las cosas que nos falta es estar agradecidos con Dios, incluso cuando no ocurren cosas que nosotros esperamos. Porque es sencillo y es fácil, claramente, agradecerle a Dios cuando las cosas están marchando como nosotros esperamos. Entonces, si están saliendo las cosas como yo quiero, ahí está Dios y qué lindo Dios y cómo amo yo a Dios y me esfuerzo a veces por cosas. Sin embargo, cuando las cosas no salen muy bien, esa gratitud empieza a menguar. Y eso es parte como de nuestra realidad humana, ¿no? Y a la vez débil, porque nosotros dejamos de ver a Dios muchas veces cuando la cosa no está fluyendo como esperamos. Y parte de lo que hoy quiero mostrarles en la Biblia es eso, es que nosotros tenemos que estar en este nuevo tiempo muy, muy enfocados en lo que se viene, pero sobre todo más enfocados en agradecer en lo que ya pasó. Entonces para ir hacia el futuro tenemos que estar agradecidos de nuestro pasado. De lo contrario, no vamos a tener un futuro prometedor conforme a lo que Dios espera. Así que es parte vital de que estemos enfocados en que el futuro va a depender de lo agradecidos que estábamos en el pasado. Yo, por ejemplo, tengo que decir que si yo estoy aquí enfrente de ustedes hablando de Dios, no es tanto por la perfección de mis obras en medio de estos años, aunque intento de verdad vivir en la santidad que Dios demanda, sin la perfección obviamente que quisiera, pero estoy intentando cada día ser mejor. Pero creo que creo que algo que ha atrapado el corazón de Dios de mi parte es que he tratado de ser agradecido siempre. Siempre, incluso cuando las cosas se ponen color de hormiga, como dicen por ahí. Y eso es algo que es una virtud que yo digo, wow, si muchos más descubriéramos lo que hace eso en el corazón de Dios, creo que estaríamos en un modo o en un tiempo cada vez mejor con Dios. Cada uno de nosotros en este tiempo el hecho de empezar un nuevo año, recuerden que para Dios no ha empezado el año, pero para nosotros, digamos, de cierta manera, en nuestra idiosincrasia está arrancando año, ¿verdad? Sin embargo, más allá de si arranca o no el año y esta cuestión teológica, lo importante es que cada ciclo de cada cosa, cada vez que un ciclo se cumple y arranca un nuevo ciclo, es una oportunidad para agradecer, pero también para ver qué voy a hacer mejor en ese nuevo ciclo. Es decir, por ejemplo, cuando ocurre una semana, cuando ocurre, pasan la semana, entonces es un ciclo, ¿no? Entonces pasan los 7 días y es como si arranca el lunes.
entre comillas, y entonces todos estamos como arrancando y la vida laboral y todo el tema, entonces es un esfuerzo, de repente va pasando la semana y llega el fin de semana o está acabando esta parte del viernes y entonces todo el mundo se alegra, llega el fin de semana y es como la cúspide y de repente se acaba el ciclo y vuelve a empezar. Y esto de los ciclos Dios lo ha permitido precisamente para que evaluemos lo que hicimos, agradezcamos lo que pasó y volvamos a hacer, a intentar hacerlo mejor. Los ciclos son necesarios. Entonces la semana es un ciclo, el mes es un ciclo. Entonces muchos analizamos qué ocurrió en un mes, cómo nos fue en un mes. Las empresas analizan cómo las finanzas generalmente las analizan mes a mes y empieza nuevamente el ciclo y vamos a hacer las cosas mejor, agradecemos lo que pasó y arrancamos. Y cuando empieza un año es más o menos lo mismo, arranca un año y entonces empieza todo a pasar y empieza las cosas a tratar. Entonces siempre los ciclos nos permiten reflexionar. Eso es lo que le quiero decir. Los ciclos nos permiten reflexionar. Y este ciclo que acaba de pasar en nuestro calendario occidental de un año nos permite reflexionar. Y vamos a leer lo que pasó en Lucas, capítulo 17, versículo 11, porque hoy quiero que reflexionemos sobre la gratitud, parte de lo que acabo de mencionar. Entonces vaya conmigo y abra conmigo la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. ¿Listo? Lucas 17, 11. Nos van a contar la historia o una porción corta, pero tan profunda de un suceso que pasó con nuestro Señor, con Jesús, con Yeshua, en la época en la que Él se manifestó como persona hace 2000 años. Digo que se manifestó como persona porque usted y yo tenemos que saber que la palabra de Dios siempre ha existido, no tiene principio ni fin y siempre existirá. Es decir, el Mesías, Yeshua, siempre ha existido. No podemos decir que él nació, pues sí nació en forma humana, pero él siempre ha estado. Él siempre es. Entonces, hace 2000 años Él lo que hizo fue encarnarse en un cuerpo humano. Y mientras estuvo encarnado en un cuerpo humano, pasó una situación con unos leprosos. Recuerde que la lepra era en esa época algo bien complejo, porque primero era una enfermedad muy visible, muy visible. Es decir, se notaba a simple vista. Era parte de que la piel de los afectados se viera de una manera bien feita, bien, para nada agradable ante los ojos de los demás. Y además de eso, eran personas que tenían que estar apartadas del pueblo, no podían convivir con el pueblo como de una manera natural, precisamente por el riesgo de contaminar a los demás y que los demás quizás llegasen a tener digámoslo así, se tenía esa zozobra de que los contaminara a los otros. Entonces había un cierto rechazo hacia estos personajes. Y resulta que aquí generalmente nosotros vemos milagros del Señor y sanidad del Señor hacia personas individuales. Bien, entonces generalmente usted conoce los pasajes donde el Señor iba haciendo tal cosa y de repente sanó aquí, sanó a este personaje, le abrió los ojos a este personaje, habló con este personaje y de repente le dijo cosas que cambiaron su vida, le levantó a un paralítico. Generalmente los milagros del Señor eran uno a uno. Sin embargo, acá vamos a tener algo interesante y es que es un milagro grupal. Bien, es una sanidad que de repente cayó sobre un grupo de personas a la vez. Así que Dios también puede hacer eso. Dios también puede bendecir de manera grupal. ¿M? De hecho, le di gracias, siento yo, somos una congregación bendecida de manera grupal. Sin embargo, aquí vamos a hablar de un milagro grupal específicamente sobre 10 leprosos. Entonces, ya no era uno, eran 10 personajes que re- no podían estar en la sociedad normal, pero entre ellos sí podían estar normal, porque entre enfermos pues podemos estar, ¿cierto? Y eso es un poquito parte de los principios. Yo termino pues juntándome con los que puedo estar, ¿sí? Y ellos podían estar entre ellos pues ya contaminados con esta enfermedad, pues podían estar juntos, ¿sí? Y, oh sorpresa, que en medio de estos 10 leprosos, o estos 10 leprosos se topan con el Señor. Y nuestro Señor
esto es otro principio, no a todo el mundo sanaba. Tenga en cuenta eso, que a veces nosotros nos frustramos porque el Señor no hace algo que hizo con otra persona. Y el Señor no a todo el mundo sanó, ¿saben? De hecho, hubo algunas regiones donde Él dice que Él no pudo hacer muchos milagros por la falta de fe. Entonces, aunque Él tenía el poder de hacer cosas, no en todo lado las hacía, porque en muchos lados lo rechazaban, no creían en Él y simplemente no era su voluntad soberana sobre algunas personas, pero sobre otras sí. Y sobre estos 10 leprosos, el, el Señor decidió hacer algo. Vamos a leer lo que ocurrió. Lucas 17:11 dice: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Aquí hacemos un primer stop, porque ustedes ya conocen, pero lo repito para los que no, que es muy importante saber la región en donde él estaba pasando. Lo digo por qué, porque él se dirigía hacia Jerusalén, que era donde habitaban los judíos. Y los judíos eran hasta ese momento como las personas a las que teóricamente o por las que teóricamente Dios venía. Sin embargo, él estaba pasando por una región cercana, rumbo hacia Jerusalén, llamada Samaria y Galilea. En Samaria los samaritanos tenían, y ustedes ya conocen muchos esto, tenían una división con los judíos. Ellos no se podían ver. Era como, no sé, tener a Millonarios y Santa Fe en un estadio, ¿sí? Entonces usted cuando va al estadio ve pues, ellos no se mezclan, ¿no? Están apartados cada uno. Bueno, se mezclan algunos que quizás son familiares, pero usted generalmente ve una mancha roja y una mancha azul aparte, ¿sí? Y esa división ocurría de manera invisible, pero muy fuerte y muy radical entre la región de Samaria y la región de Judea. ¿Sí? Entonces ellos no se podían mezclar, ellos no se podían ver, es más, muchas veces ni siquiera se hablaban. Entonces históricamente había una división y un rechazo entre ambas partes. Ambos, ambos lugares, de una u otra manera, estaban esperando la aparición del Mesías. Ambos. Ambos lugares creían en el Dios de Israel, en el Dios de la Biblia. El tema es que había una división entre ellos. Bien, ustedes ya conocen eso. Entonces, lo paradójico es que nuestro Señor, en identidad o sangre, entre comillas, humana, pertenecía al pueblo judío. Entonces, de una manera u otra, el que él esté pasando por esa región ya era ¿cómo se dice eso? Como un acontecimiento no común, ¿sí? Era como si un personaje de la barra de Millonarios en medio de, no sé, la barra brava de Santa Fe se estuviera pasando como Pedro por su casa en medio de los puestos, ¿sí? Algo así para tratar de tipificar la situación. Entonces, él iba pasando por allí. Y dice, cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Entonces, no me preguntes si se pusieron todos de acuerdo o si uno tuvo el liderazgo y el otro lo siguió a ver qué más da. Lo que sí podemos discernir es que ellos tenían o habían escuchado algo acerca de él. Mesías. Porque si no, no hubiera, o sea, de Jesús, de Yeshua, o si no, no hubieran salido al encuentro. Porque acuérdese que la fama del Señor, a causa de sus palabras, sus milagros también y obviamente sus obras, se empezaron a difundir, ¿no? Se empezaron. Eso corría como un chisme fresco, ¿no? Que yo creo que más rápido que un chisme fresco no hay otra cosa. Eso se expande y se propaga rapidísimo. Entonces, eso ocurrió. El chisme, entre comillas, o la noticia se expandió rápidamente y por algún motivo estos 10 leprosos lo sabían. Es lo que podemos discernir. Ellos sabían que algo o creyeron que él era alguien que podía hacer algo por ellos. Y ojo con esto. Lo intentaron a pesar de la identidad de sangre o la identidad racial, entre comillas, que tenía nuestro Señor. Es decir, no le pusieron tinte a que él fuera judío, simplemente fueron y saltaron a buscarlo. Esto es clave, ¿no? Esto es un principio clave porque nosotros tenemos muchos paradigmas
que no nos permiten llegar a conocer a Dios más profundamente. Ejemplo, si yo necesito, es un ejemplo, quiero una iglesia que sea así y así, y tengo una forma en mi cabeza. De repente Dios te la muestra de otra manera, un poco más sencilla, un poco más normal, un poco más. Y si tú no quitas el paradigma y no saltas allá a entender que quizás Dios sí está en medio de algo que no era lo que tú esperabas, puedes perder una gran bendición. Quizás la bendición puede venir de personajes que no esperabas que fueran así. En mi caso pasa mucho, yo me siento un poco, a veces un poco extraño, ya no me acomplejo por eso, pero en algún momento me intenté acomplejar hace muchos años, bueno, algunos años, porque cada vez que a mí me veían hablando, o aconsejando, o parándome en en un púlpito, me veían muy joven. Entonces, el paradigma para algunos es cómo puede venir alguien, entre comillas, tan joven a darme, eh, no sé, cátedra de cómo vivir, ¿sí? Entonces uno se siente como un poquito raro, ¿no? Sin embargo, algunos no le ponían tinte y simplemente decían, más allá de que él o ella o ellos puedan ser jóvenes, porque me da un poco de curiosidad que el grupo base de nosotros que lidera la congregación, de una u otra manera tiene una edad que rondea la mía. Entonces, hemos venido como desde atrás. Entonces, al principio nos veían como, ¿y estos qué? ¿Sí? ¿Qué se creen? Porque generalmente hay una imagen. ¿Cómo se imagina usted generalmente un líder religioso o una imagen de un pastor? ¿Cómo se lo imagina? Pues como ya tu barba blanca, ¿no? Y yo no estoy diciendo que no vaya para allá en algún punto, ¿no? Pero se lo imagina uno ya entrado en años, lo cual no estoy diciendo que no. Claro, para allá vamos y muchos están, gracias a Dios, así, han hecho un gran desempeño, y claro, pero el paradigma es, uno espera ver a alguien de pronto ya barbado, vestido de pronto de paño y de pronto ya con muchos años de travesía para que de pronto lo podamos escuchar. Pero nosotros, algunos con la humildad de, ve, de pronto esto no era lo que esperábamos, pero quizás algo puede venir de Dios si somos humildes. Y esto le pasó a estos muchachos, 10 leprosos que en medio de su paradigma de que el Señor era judío, de que quizás no era la raza que ellos esperaban que les fueran a hablar, quizás era un tema para el orgullo también de ellos salir al encuentro a alguien así, porque estarían probablemente no solo con las críticas de que se le acercaron a alguien sano, ¿cierto? Porque ellos no se podían acercar a nadie sano, sino también con la crítica de que se le acercaron a alguien que no era lo que ellos esperaban. Ellos, todos esos paradigmas los fueron tirando a un lado y se enfocaron en que ellos necesitaban la misericordia de Dios a través de este personaje, no importa cómo viniese. Por eso le estoy diciendo algo a usted también hoy, a cada uno de ustedes el día de hoy es, quizás tú tienes una forma de ser que para algunos no es la wow para esperar algo de Dios a través tuyo, pero no te acomplejes, porque si Dios está contigo, los que se acerquen a ti con humildad recibirán bendición. Así que tú no tienes que estar acomplejado por aquellos que te rechazan, sino que tienes que estar atentos por aquellos que te reciban. Es clave eso porque te van a recibir como amigo, como vecino, como consejero, como lo que sea. Y aquellas personas humildes que puedan descubrir lo que hay en Dios o que lo que tiene Dios en ti, van a ser bendecidas. Por eso si eres joven, si eres bajito, si eres chiquito, si eres gordo, si eres flaquita, si eres alta, si tienes, si estás entrada en edad o en entrado en edad, si eres más bien joven, no importa, porque aquellos humildes que reciban a Dios a través tuyo, como tú vienes, van a ser bendecidos. Y eso me ayudó Dios a entenderlo. Y estos personajes no le pusieron, ¿qué más da? Lo bueno de cuando uno está en una situación difícil, y por eso es que generalmente siento que a veces Dios nos permite llegar a situaciones bien difíciles, es que cuando generalmente estamos en esas situaciones tan difíciles, nosotros no le ponemos tanto tinte a estas cosas. Cuando tú no tienes ya nada que perder y todo se ve gris, tú levantas la mano y no le metes esos o no dejas que esos paradigmas te frenen. Bien. Así que a veces esas situaciones difíciles van a servir y quizás estos leprosos en una situación de sanidad, no sé si hubieran saltado a buscar al Mesías a decirle, venga, quisiera ser bendecido por ti así no tenga lepra.
No sé si lo hubieran hecho. No estoy diciendo, no lo estoy criticando, pero a veces uno necesita llegar a ese punto para decir, yo te necesito, Señor, y romper esos paradigmas. Entonces saltan estos al encuentro, 10 hombres enfermos de lepra, como se habían quedado, perdón, punto, dice, como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Miren que en medio ellos sabían que no se podían, ellos ya estaban acostumbrados a no poder tocar a nadie. ¿Se dan cuenta? Es tremendo como ellos mismos pararon y aunque lo querían acercarse, ellos mismos frenaron y no se volcaron hacia él por respeto a él y por la costumbre de que ellos no podían entrar en contacto con todo el mundo. Qué difícil, ¿no? Pero ellos así lo hicieron, pero qué lindo que buscaron la manera, gritar. Porque gritar si no te no le iba, no podían frenarlo, ¿no? Entonces gritaron desde cierta distancia los leprosos. Jesús, Maestro, le decían, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, vamos a ver qué les dijo Jesús. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Miren que esta es maravilloso. El Señor generalmente no respondía siempre lo mismo. Cuando él iba a ciertas personas que lo buscaron, les respondía una cosa. Una vez a un ciego escupió en la arena, usted ha escuchado probablemente esa historia, escupió en la arena y con sus babas y junto con la arena, el polvo, hizo como barro y de repente se las puso en los ojos. Y al ratico empezó a ver. Esa fue una manera como le respondió un ciego. A otro ciego le dijo, ve y lávate en tal pozo. Y el hombre fue y allá ocurrió un milagro. A otro lo intentó, a una mujer ni siquiera la que estaba con el flujo de sangre, ni siquiera le alcanzó a ver, simplemente ella tocó de una manera especial el borde de su manto y de él salió poder y la sanó. A otro simplemente le decía, ve y haz esto. A otro lo sanaba al instante. Al otro, a una vez a uno le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Yo quiero hacer que pase tal cosa. Bueno, haz que ocurra. Y ocurría de inmediato. Entonces, esta fue una manera muy particular. Les dijo, vayan y preséntese a los sacerdotes. No los sanó. De hecho, muchos también se frustran porque Dios no hace las cosas como están esperando, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros, si hubiéramos sido esos 10, no nos decíamos, no, pues yo que estaba esperando, pues que me sanaras de una vez aquí, aquí ya, en el momento, instante, no que podías hacerlo? Así pensamos mucho, lastimosamente. A veces cuando oramos decimos Señor y una petición, que de pronto la petición no está mala, a veces hacemos peticiones correctas, pero el problema es que no esperamos o no entendemos que debemos esperar su respuesta, ¿cierto? O que Dios nos demanda algo y en medio de ese algo veremos la respuesta de Dios. No sé si es la que esperábamos o no, pero la veremos. Veremos algo que lo que Dios quería enseñarnos a través de eso. En este caso, me causa curiosidad porque no les impuso manos, porque él podía imponer manos y sanar. No se las impuso. Les dijo, vayan y hagan una acción. Tampoco, ojo, les prometió que iban a ser sanos. Simplemente les dijo, vayan y hagan esto. Y a mí me parece eso muy interesante porque Dios quiere que tú no, nosotros no debemos esperar que Él haga lo que queramos, sino obedecer lo que Él nos está mandando. Eso es todo. Si te está mandando a un trabajo que no es quizás el que tú estás esperando, pero simplemente fue la puerta que Él te dijo, esta es la que voy a abrir, nosotros no podemos estar esperando que sea la puerta que Él quiere elaborar para nosotros. Tenemos que ir a la que Él nos abrió, nos dijo, y sin entender por qué allí, pues allí vamos a tener que ir. No, que es que en ese trabajo los horarios no son los que yo esperaba, pero sí es la puerta que te abrió y es por medio de la cual te va a bendecir, tienes que hacerlo. No, es que en ese trabajo el jefe es complejo, pues tienes que estar allí porque allí, si es donde Dios te puso, es donde debes estar. No, es que esta es la persona
no era la persona que yo esperaba para mi vida y no era la con la que yo me imaginaba pasar mi corazón y entregarle mi vida porque, no sé, ronca. No, pero es que esa era, ¿cierto? No, 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 esa era. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Dios fue el que te entregó, el que te entregó. No, es que esta es la iglesia que Dios quiere para ustedes. Probablemente para muchos ya lo tendrán la convicción. No, pero es que esta iglesia donde Dios me mandó quizás no es tan grande, por ejemplo, como esperaba. No tiene todo tan organizado ya los superministerios. Y no es por desorden, no es porque somos poquitos. Y no tiene tanta juventud porque entonces yo quiero ver ya un ministerio gigante de jóvenes y yo lo que estaba buscando era jóvenes. Pero es lo que Dios te mandó. Pero ¿por qué? Quizás Dios te quiere enseñar algo, porque es que generalmente estamos esperando la respuesta es como uno quiere. No, y es que esta es la iglesia que Dios me mandó, pero si esta a la que Dios me mandó se reúne los sábados y yo quería ir al domingo, porque es que los sábados en la tarde estoy jugando fútbol o me voy para no sé qué dónde, o yo hago cicla, pero si esta es la que Dios te mandó, es la que Dios te mandó. Pero entonces siempre estamos poniendo pero no, pero espera. Si Dios te envió es porque tiene un propósito en medio de ese. No, es que yo estaba orando porque Dios me diera una familia en Dios, pero esta no es la que quería. Pero espera, quizás Dios te va a enseñar algo. Y así con todo, ¿no? El trabajo, la vida familiar. Y ellos no, parece ser que todos respondieron con obediencia. ¿Por qué? Miren lo que pasó. Dice, resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Los 10 lo hicieron. A mí me causa, todos diríamos, si leyéramos hasta aquí, diríamos, no, los 10, wow. Sí, una fe, todos respondieron positivamente, todos fueron. Es más, en el camino, solo por obedecer ese proceso, sin refutarle que por qué no lo ve, no, no te sanaba ya, que por qué no sé qué, ¿verdad? Solo por ese proceso quedaron sanos. No les impuso manos, simplemente por la obediencia de ir y hacer lo que les mandó. Por eso si tú eres, muchos nos a veces se quejan porque no tienen trabajo, no tienen provisión, pero cuando uno va y analiza, se han abierto puertas sino que no las tomas. Estás en un lugar, pero te quejas. Estás aquí, pero no quieres enfrentar por temor o miedo. Porque yo sé que trabajar no es fácil. Trabajar es un reto. Y no por el hecho solo de tener que hacer un esfuerzo mental y físico y una disciplina detrás de ello, sino porque tener siempre cabeza sobre nuestra vida, jefes, la idiosincrasia del trabajo, roces que pueden llegar a haber y todo eso a veces acongoja a muchos y les da como un temor. Pero hay que estar ahí porque Dios va a enseñarnos, ¿cierto? Dios va a estar ahí. Lo que pasa es que tenemos que hacer y esforzarnos mucho. Y así con todas las áreas, pero Él en medio de ese proceso va a traer entendimiento de lo que estás esperando, o más bien, respuestas a lo que estás esperando. Ojo que las respuestas de Dios no necesariamente son las que tú esperas, pero bueno, en este caso hubo una sanidad para los 10. Hasta ahí todo ahí se veía lindo, ¿verdad? Los 10 obedeciendo, los 10 recibiendo. Sin embargo, miren lo que pasó. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. Miren lo que acá nos acaban de decir. Esto es muy importante, me parece esto, el nudo de esta situación es este. 10 sanados, 10 milagrosamente sanados por Dios, pero solo uno volviendo a rendirse a los pies de su Señor, del autor de esa sanidad. A una sola cosa volvió. ¿Cuánto caminó? No sé. Pero fue tan fuerte lo que pasó en su corazón que vino y se postró. Mire, una actitud total de humillación ante nuestro Señor y algo maravilloso que a mí me causa algo tan profundo en mi corazón y es, le digo gracias. Y es que qué cosa tan tremenda
no, no, ayúdenme con qué palabra es lo opuesto a ser a la gratitud. No, no, no la tengo en este momento. ¿Qué sería lo opuesto? ¿Ingrato? Ingrato. Agradecido. Ingrato. O desagradecido o ingrato, sí, sí. O sea, que ingrato es que no hay gratitud, ¿cierto? Claro. O desagradecido también, falta de agradecimiento. Y miren, yo no quiero juzgar a nadie y me autoexamino, pero qué triste es que Dios hace algo por nosotros y nosotros luego, cuando ya nos sentimos que estamos como mejor, nos apartamos. Qué triste. A mí me da mucha tristeza eso, porque creo que lo profundo de cuando Dios interviene en nuestra vida no es ni siquiera la intervención o el resultado de la intervención en nosotros. Creo que lo que Él está buscando es lo que le pasó a este único personaje de los 10, y es que uno caiga rostro en tierra, postrado ante Él para siempre. Eso creo que es lo que de verdad gana el alma de la persona. Porque la lepra era un estado físico, temporal, externo, que una vez sanado no te está salvando el alma, no te está dando la vida eterna. Sin embargo, Él cuando te da una dádiva, te da un regalo, te da que pruebes de su poder un poco, no es para que simplemente andes ahora contento en la vida o mejor o más libre. Claro, eso es parte de, pero lo profundo de esto es que Él desea que nosotros nos volquemos y volquemos nuestra voluntad, nuestro corazón y nuestra vida a servirle. Eso es lo que le está esperando cuando alguna intervención poderosa, divina y milagrosa ocurre en nuestra vida. Hay muchos de nosotros que se han sorprendido cuando Dios ha intervenido en que, por ejemplo, no podían dormir. Eso parece una payasada para algunos, ¿no? Lo que estoy diciendo, porque pues muchos duermen como dicen por ahí, como pata hinchada sin problema. Pero hay algunos que las noches son un desafío y de repente Dios viene con su espíritu y hace que tú puedas dormir, que no dependas, por ejemplo, de pastillas, que no dependas de nada y de repente es de una manera milagrosa, algo que no podías hacer por años, lo empiezas a poder hacer gracias a su intervención. Pero cuando te sientes un poco sano, en vez de volcarte como este personaje, te pasa lo de los otros 9, o nos pasa lo de los otros 9, que es, wow, conseguí lo que yo esperaba, ya estuvo. Conseguí lo que yo quería de Dios. Esto es lo que yo necesitaba, esto era para mí lo que yo buscaba. Gracias Dios, sí, chévere, 10 puntos. Si alguien me habla de ti, yo le voy a decir que qué chévere eres, pero yo me volco hacia mi vida y no la volqué hacia Él. Y no es por nada, y no quiero decir que esto es un porcentaje, pero si habláramos de porcentaje, el 10% del 100% fue el que se rindió. O sea, uno de 10. Y no sería descabellado imaginarnos que más o menos realmente un 10% de los que han probado la gracia divina se volcan su vida hacia Dios. Ojalá tú seas y yo sea y yo y todos le di gracias seamos de ese 10%. Por eso a mí no me interesa, ni a Dios le interesa, estoy seguro que seamos millones en esta congregación. A nosotros y a Dios nos interesa, le interesa es que seamos como ese personaje, ese personajito. Así no seamos muchos, pero ese personajito, con ese corazón volcado. Yo me acuerdo uno de de los testimonios de Juan Luis Guerra, el cantante. Él decía, de las primeras canciones que le escribió a Dios una vez Dios llegó a su vida, decía, no necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído. Él era una persona con una fama inmensa en ese momento, aún ya. Ya hace muchos años, pero aún ya era famoso. Y no podía dormir. Y su primer milagro fue, ya no necesito pastillas para dormir si estás conmigo. ¡Wow! Y él se volcó en gratitud. Y ese hombre a hoy en día todavía sigue diciendo, yo me subo a un escenario es para que la gente escuche quién es él.
Hago mis canciones es para que entiendan su gracia, su amor, su reino. Ese era uno de los 10. ¿Habrá Dios intervenido en otra gente cuando le pidió ayuda? Seguro. ¿Se volcaron a vivir para Él? No sé. Hay otros que sufrían de depresión, que se querían incluso matar, que se hubieran podido suicidar al día de hoy. Y de repente Dios intervino en sus vidas. Escuchó su clamor. Mandó gente para que los guiara. Mandó gente para que orara por ellos. Envió un vecino para que no lo hicieras. Intervino a través de un radio, de un YouTube, de un podcast, de lo que sea, para que te hablaran de la palabra de Dios. Y cuando tú ya te sentiste un poquito mejor o nos sentimos un poquito mejor, seguimos nuestra vida y ya no es tan prioritario lo que Dios quería. Ya no es tan prioritario Él en mi vida. Sí, se puede volver un adorno en la casa, se puede volver un buen testimonio para alguno, pero no se volcan con todo el corazón como hizo este personaje. Quizás una vez estabas a punto del divorcio, separarte para siempre, un divorcio total. Tus hijos se salvaron de ese divorcio. Las generaciones que venían se salvaron de ese divorcio. Dios intervino en ese casi divorcio. Y ahora que las cosas están dando un poquito mejor, la guardia se bajó. Hay algunos que llegan literalmente con las manos entre el bolsillo, sin un peso y llevados de deudas. Y de repente Dios interviene de una manera milagrosa y te da un trabajo. Y tú después dices, no, gracias Dios, y ahora soy yo el que hago ese trabajo. Y se te olvida que es la gracia de Dios la que te entregó esa oportunidad laboral. Y cuando ya estás un poquito mejor económicamente y más estabilizado, ya no buscas a Dios. Es más, dices que dar ofrenda a Dios ya es mucho. Cuando no tenías nada, te gozabas en dar 500.000 pesos, ayudar a la obra de Dios a avanzar. Y cuando Dios ya te dio, uy, no, ya dar a la obra de Dios más, ya esto se pone como... Y se te olvida que es que Dios fue el que te lo entregó y Dios te está prosperando. Y te olvidas de Dios, de su obra, de su reino que avance. Algunos estuvieron enfermos en alguna época y de repente Dios les regaló. Yo tuve la historia palpable de una mujer que ya murió, que conoció a Dios y lo conoció en medio de un cáncer terminal, terminal. Y no estoy diciendo que Dios siempre interviene en los cánceres terminales, ¿no? Hay veces de verdad se van y no hay nada que hacer. Y esta mujer, a solo horas de morir, cuando ya su cuerpo parecía un cadáver esquelético, y esta mujer que nosotros tuvimos la oportunidad de predicarle de tú a tú en medio de esa enfermedad, cuando ya habían llamado incluso a su hija para que viniera a despedirse porque no pasaba de ese día, Dios le regaló milagrosamente 6 años más y la levantó de ese momento. ¿Para qué le regaló 6 años más? Para que se volcara hacia él. ¿Lo hizo o no lo hizo? No les voy a contar la historia, porque después se enteran quién es y después dicen, no, no importa la historia, pero se les regaló. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Teníamos que volcarnos o debemos volcar nuestra vida hacia él. En gratitud, 6 años más que me regaló, 6 años más que estaré allí. Mi vida postrada, mi vida queriendo hacer tu voluntad, mi vida en búsqueda, mi vida apoyando este reino que avance. Así que resultó que mientras iban de camino quedaron limpios, uno de ellos al verse sano regresó alabando a Dios. Yo me imagino que los otros 9 lo vieron, ¿o no? Porque es que estaban los 10. No, no, no podíamos tener excusa de que ese, no sé, estaba solo y se había apartado. No, 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 no. Los 10 fueron sanos, los 10 iban, los 10 hablaron, los 10 caminaron, los 10 saltaron al ruedo, los 10 estaban en la situación y los 10 se debieron haber visto sanos. Así que no hay excusa. ¿Y eso qué quiere decir? Que no hay excusa porque tenemos el testimonio de muchos que han saltado y han volcado su vida para Dios cuando Dios intervino. Así que no tenemos escucha de que no lo hemos visto, lo hemos visto en otros, ¿verdad? Lo hemos visto. Y este personaje entonces volvió, y miren lo que pasó. Bueno, lo que ustedes ya leyeron, rostro en pie se postró, dio gracias y recuerdan ahí, au-
hizo todo eso aunque era samaritano, es decir, se postró el de Millonarios delante del de Santa Fe, por decir por una bobada, y en medio se quitó el orgullo de lo que podía separar la situación y aún así no solo le pidió la sanidad antes, sino que ahora se postró, un samaritano delante de un judío. Eso era una imagen para la época. ¡Wow! El samaritano postrado ante el judío Yeshua, Jesús. Todo orgullo se fue. Quizás tú eras de las personas o éramos de las personas medio orgullosas que se creían la última Coca-Cola del desierto, que no bajaban la guardia, que le daba pena levantar unos bracitos para cantarle a Dios y ahora de repente los levantas. Y antes no te daba pena que te vieran hablar de Dios, ahora hablas abiertamente. Y antes te daba pena si te veían leyendo la Biblia, ahora la compras de aposta. Y ahora la rayas y ahora la lees. Y ahora estás humillado delante de Dios. Y antes era de las personas que lideraban y que se hacía lo que yo quería y ahora eres la que dice, ¿qué hay para hacer? ¿Qué necesitan? Yo estoy aquí para servir. ¡Wow! Tu corazón cambió porque era samaritano, lo recuerdan. Y después miren lo que ocurrió. Pregunta Jesús, ¿acaso no quedaron limpios los 10? ¿Ustedes creen que Jesús sabía qué había pasado? Pues claro, nuestro Señor todo lo sabe. Y le pregunto, ¿acaso? Le dice a él, oye, ¿acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús, ¿dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Que miren lo que pasó, levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. ¿Qué- ¿Cómo estaría el corazón de Jesús en ese momento? Él sabía que los había sanado a los 10. Solo por preguntar, porque a él le gusta preguntar. Yo creo que Dios más que hablar pregunta, ¿no? Para que uno reflexione. ¿Acaso no quedaron los 10 sanos? ¿Acaso los demás 9 no quisieron venir, verdad? Y ese es el corazón de Dios, que en medio de su misericordia por toda la humanidad, porque Él hace que el sol se salga y se ponga sobre justos e injustos. Las lluvias vienen sobre justos e injustos. Él permite que los inventos humanos avancen para traer libertad y más desarrollo para justos e injustos. Pero ¿cuántos de esos van y dan gloria a Dios? ¿Cuántos de esos cuando tú ahora estás en un mejor trabajo, ofrendas y ayudas para que la obra avance? Pero a veces parece que es como opuesto, ¿no? Entre mejor, más comodidad te da Dios, tú sientes que tienes menos para darle a Dios. Qué triste. Hay algunos que no es por dinero, quizás estaban pidiendo tiempo. Dios les da un trabajo con mejor tiempo libre y el tiempo libre ya no lo usan para que el reino de Dios avance, sino que lo usan para quedarse viendo películas. Yo no estoy diciendo que no puedas ver películas, pero ahora todo se va en entretenimiento. Y el tiempo que habías pedido no lo usas para la gloria de Dios. No lo usas para ir a visitar a un enfermo, no lo usas para ir a una congregación con más constancia, no lo usas para, para que dejar testimonio de lo que está pasando. No lo usas para hablarle al vecino, no lo usas para nada de eso, lo usas y te quedas haciendo nada. No hubo ninguno, dice, regresar a dar la gloria a Dios excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo, tu fe te ha sanado. Pregunta, y con esto cierro. El Señor le dijo al final a este hombre, tu fe te ha sanado. Pregunta, si sanó a los otros 9 también, ¿por qué le dijo probablemente a este, tu fe te ha sanado? ¿A qué se querrá o de qué se estará probablemente refiriendo Dios? Porque si a los 10 le sanó la lepra, entonces ¿a qué sanidad le está hablando que él por su fe de regresar? Muy bien, dilo, dilo. ¿Te puedes abrir? Muy bien. Es probable que ¿Salvación? ¿Puede Dios, ser? sí, claro, él había sido sanado no solo de la lepra como los otros 9, pero este tenía algo particular. Su alma, su espíritu habían sido salvados. Dios le había sanado lo más importante y lo que es eterno.
porque el cuerpo puede ser sanado en algún punto, pero va a perecer un día, ¿no? Vamos a morir. El cuerpo se va a extinguir y el cuerpo va a envejecerse y va a desaparecer un día. Y al polvo volverá, ¿verdad? Pero había una sanidad adicional, que esa fue la que él se ganó a causa de volver en gratitud y reconocer al Mesías como de ahora en adelante su Dios, su Señor, a quien obedecería. Esa es la sanidad que Dios espera que ocurra cuando Él interviene con un milagro en tu vida. El milagro no es el fin, el milagro es el conducto para que el fin, que es la salvación de tu alma, de tu espíritu, la vida eterna junto al Mesías y la resurrección de entre los muertos cuando regrese, ese sí es el objetivo por medio del cual Él muestra su misericordia a través de sucesos como un milagro de sanidad, un milagro de que puedas dormir, un milagro de sacarte de las drogas, un milagro de sacarte de la vida de la inmoralidad sexual que vivías, un milagro de sacarte la pornografía, un milagro de sacarte las deudas o por lo menos darte ya trabajo para que la empieces a pagar, un milagro, todos esos milagros, esa intervención divina en medio de nuestros procesos es para que al final tu fe te sane el alma, te sane el espíritu y seas libre para vivir para el Mesías y heredes la vida eterna. Ese es el objetivo del Señor. Por eso hoy termino diciendo, iglesia amada, no es el tiempo para relajarnos. Vamos con todo este tiempo que se avecina. A partir de dentro de 8 días que nos volvemos a ver, no solo hagamos el esfuerzo nosotros de ser disciplinados con buscar al Señor, tanto en el día a día como en congregación, los sábados, sino que seamos disciplinados en ayudar a que otros lo encuentren. Invitemos a alguien que necesitan, no nos dé temor a hablarles, mostrarles, invitarles. Y así te digan 10 veces no a muchos, uno. De 10 que tú trates de ayudar, de 20, de 100, con uno que venga a los pies del Señor, la obra va a seguir avanzando en el Espíritu. Los ángeles dirán, gloria a Dios porque uno más se ha arrepentido y así se avanzará el reino de Dios. Tenemos que hablarle a la gente porque se están perdiendo. Eso no quiere decir que los vamos a obligar, pero de 10 uno podría volver, uno podría escucharte. 9 nos, un sí. Dios no te va a decir nada por los nos porque no va a caer sobre tu responsabilidad, pero Él te va a aplaudir por ese sí cuando no tuviste temor. Y nosotros, con gratitud, tenemos que empezar este tiempo. Más que, créeme, que es más importante no hacer 1000 promesas para este año, que quizás no cumplas un montón de esas promesas. Lo más importante es ser grato por lo que ya ocurrió, porque estás hoy acá y porque a pesar del dolor, el sufrimiento, la amargura, las dificultades que pudieron haber pasado en este año que en nuestro calendario se cerró, tienes que darle gracias a Dios porque Él usó todo para bien, así haya sido doloroso. Ojo que no quiere decir que tenemos que ser gratos solo porque no hubo dolor. El dolor incluso nos lleva, como lo ocurrió a los leprosos, a levantar la mano. Así que hasta el dolor lo usa Dios y por eso tenemos que ser gratos. Oremos y terminamos. Oh, permítame un momento que los deje de ver. Deme un segundo. Ya. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, lo que pudimos analizar de esta historia real, verídica, que pudimos leer a través de tu escritura y de lo que los registros bíblicos nos dejan. 10 hombres, 10 leprosos que tuvieron la fortuna de toparse contigo, de recibir de tu misericordia, pero para 9 eso quedó hasta allí. Tomaron su vida, tomaron sus cosas, se olvidaron de quién y cómo había ocurrido todo, y esa persona en gratitud volvió hacia ti, Señor. Fue grata, se postró y dijo, Señor, gracias, gracias. Y seguramente vivió de una manera distinta, no solo por la lepra que ya no estaba en su cuerpo, en su piel, sino por la gratitud y el amor que de ahí en adelante tuvo por ti. Seguramente volcó su vida para escuchar tus palabras, para ponerlas por obra. Y no me imagino, y me encantaría preguntarte cuando tú nos resucites y nos tengas a todos, me encantaría preguntarte
¿Cuál fue el futuro de este varón en esta tierra después de eso? No tenemos ese registro, pero con seguridad algo pasó poderoso en su vida. ¿Quién sabe cuántos samaritanos llegaron a conocerte en esa región a causa de que él empezó a hablar de ti? No sé si se llegó a ser un predicador, no sé si llegó a ayudar con sus bienes a otros, no sé qué hizo, pero Señor, un día conoceremos a ese varón con seguridad. Y quisiera preguntarte qué hizo. Pero queremos también llevarnos esta enseñanza para ser gratos y darte gracias porque lo que haya pasado, difícil o no tanto, alegrías y tristezas, desafíos los cuales hayan sido, solo puedo decirte en nombre de la congregación, gracias. Gracias, Señor. Porque más que promesas tenemos que decirte es gracias. Gracias porque has estado allí, porque nos has proveído, porque estamos aquí y porque incluso en medio del dolor tú algo hiciste, nos escuchaste y apareciste. Te amamos profundamente y deseamos que este tiempo que se avecina y desde dentro de 8 días que nos volvemos a ver físicamente pueda ser una bendición para todos. Te amamos, Señor. Amén.